Dios quiere entrar a tu vida. Dios quiere hacerte libre de todo eso que te perturba, de todo eso que te agobia, de todo eso que te hace creer que no vales nada. Dios quiere darte libertad. Quiero decirte algo, amado, como lo dijo Soriani, y van a escuchar la palabra de hoy. Dios es tremendo. Dios es maravilloso. Pero quiero decirte algo. Para Dios vales mucho. Para Dios vales mucho. Eres valioso para el Señor. ¿Cuánto vales? Vales la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Él pagó el precio por nuestro rescate y por nuestra libertad. Eres valioso. Amados, quiero decirte también algo. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito para tu vida. Quizás de pronto has sentido que no vales nada. Quizás de pronto has sentido que no tienes propósito. Te has preguntado por qué estoy aquí en este mundo. Amado, Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere usarte. Y lo primero que quiere hacer, Él quiere entrar a tu vida. Yo te pregunto algo. ¿Permitirás que Él entre a tu corazón? ¿Permitirás que Él entre a tu vida? ¿Le darás la oportunidad de Él obrar en ti? Es una decisión. Es una decisión. Dios, así como ha estado junto a ella en los momentos difíciles de peligro, de muerte, amado, así está con cada uno de nosotros. Y así mismo quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Quiero allí que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 1, dice así. El apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, les pido encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Hoy titulé el mensaje, esta palabra, una vida que agrada a Dios. Una vida que agrada a Dios. Amados, la iglesia, esta carta, primera y segunda de Tesalonicenses, la escribió Pablo a la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia era una iglesia muy joven. Se estima que habían pasado 2 o 3 años desde su fundación y al momento en que Pablo escribió y mandó esta carta. Y al igual que la iglesia de Éfeso, la estudiábamos unos domingos, unos servicios pasados. Al igual que esa iglesia, esta iglesia de Tesalónica fue fundada en uno de los viajes misioneros de Pablo, específicamente en el segundo viaje. Fue cuando dio origen a esta iglesia. Poco después que se funda, Pablo escribió esta carta para animar a sus
a la iglesia, a los creyentes en la fe, pero también para exhortarles. Y en medio de su mensaje, Pablo los exhorta a tener una vida que agrade a Dios. Esto fue lo que leímos acá en el capítulo 4, específicamente allí el versículo 1. Pablo dice: sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Amados, cuando yo leí estas líneas, esta frase, me tocó mucho mi corazón, me llevó a revisar muchas cosas, me llevó a reflexionar, y de eso quiero hablarles hoy, ¿sí? Si Pablo nos enseña, si Pablo nos explica que hay una vida cristiana que agrada a Dios y nos exhorta a crecer y a progresar en esa forma de vivir, amados, es porque podemos estar viviendo una vida, incluso una vida cristiana, que desagrada a Dios. ¿Verdad que sí? Y no solamente porque tengamos pecados, no solamente porque hay inmoralidad sexual, no solamente porque estamos llevando esa doble vida. Puede ser que moralmente estemos haciendo también las cosas bien, que haya integridad en nuestra vida, que como tal no estemos teniendo una vida de pecado. Amados, pero podemos estar viviendo una vida cristiana haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y no la voluntad de Dios. Pastor, pero ¿podemos tener vida cristiana, una vida cristiana? ¿Podemos ser creyentes y caer en el plano de estar viviendo una vida fuera de la voluntad del Señor? Sí. Amados, y quiero decirles algo. Hoy día es algo muy común. Hoy día es algo muy común. Aunque creemos en el Señor, aunque nos congregamos, aunque tenemos vida de oración, aunque tenemos una vida de integridad, pero vivimos bajo nuestra voluntad. Vivimos esa vida cristiana que a nosotros nos gusta. Llego hasta donde quiero llegar. Me comprometo hasta donde me quiero comprometer. Vivo esa vida cristiana que a mí me gusta, que a mí me agrada. Este pasaje me llevó a recordar algo en la Biblia, un texto en la Biblia, porque la Biblia habla de una situación así. Juan 21 relata que el apóstol Pedro está pescando con otros de sus discípulos, con otro de los apóstoles. Ya acá Jesús había sido crucificado, había resucitado, se le había aparecido a varios de los apóstoles, de los discípulos, y en este momento tiene una cercanía con Pedro. Dice que después de cenar, después de compartir, se apartó con Pedro y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Por segunda vez le pregunta, mirándolo fijamente a los ojos: Pedro, ¿me amas? Pedro volvió a decirle: sí, Señor, claro que te amo. Apacientas mis ovejas. Dice que por tercera vez el Señor le preguntó: Pedro, ¿me amas? Pedro se quebrantó todo, pues era la tercera vez que el Señor le hacía esta pregunta. Y le dijo: Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas.
Amados, el Señor no estaba conforme con la vida cristiana que estaba llevando Pedro. Pastor, ¿Pedro estaba en pecado? No. ¿Pedro se había apartado del camino? No. ¿Estaba teniendo una doble vida? No. Y entonces estaba viviendo bajo su voluntad y no bajo la voluntad de Dios. Jesús le había dicho a Pedro antes de que lo crucificaran: Pedro, de ahora en adelante serás un pescador de hombres. Pedro no estaba haciendo eso. El Señor le estaba diciendo: yo no te mandé a pescar peces, yo te mandé a ser un pescador de hombres. Yo no quiero que vivas como tú quieres, que tengas una vida como tú la quieres tener. Yo quiero que vivas para mí. El Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro: yo no quiero que tú me ames como tú me quieres amar. Yo quiero que me ames como yo quiero ser amado. Como yo quiero ser amado. No vivas una vida como la que tú quieres tener. Vive la vida como yo quiero que tú la tengas. Amados, yo sé que si yo mando a muchos a que levanten la mano, a todo aquel que cree en Dios, todos levantarán sus manos. Pero la pregunta sería: ¿cuántos estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuántos estamos viviendo una vida para agradar a Dios? ¿Cuántos estamos caminando bajo su voluntad y no bajo la nuestra? La vida cristiana que agrada a Dios es aquella que va conforme a su voluntad y a su propósito. Quiero decirles algo. La vida cristiana que nosotros queremos tener, la vida cristiana que a nosotros nos agrada, la vida cristiana que a nosotros nos gusta, probablemente sea la vida cristiana que desagrada a Dios. Digo probablemente porque quizá de pronto no es así, pero probablemente sea esa vida cristiana que desagrade a Dios. Amado, Dios estaba inconforme con la vida cristiana de Pedro. Estaba inconforme. Y vemos, pero ¿qué había en la vida del apóstol Pedro? ¿Había dejado de creer? ¿Estaba renegando de la fe? No. Pero estaba viviendo para sí. Estaba viviendo para hacer su voluntad. Una de las claves para tener éxito en la vida cristiana, amados, es vivir una vida que agrade a Dios. Es tratar de vivir una vida que agrade al Señor bajo su voluntad. Y quiero poner un ejemplo porque esto aplica también para el matrimonio. ¿Cuántos quieren tener éxito en su matrimonio? Levanten sus manos. Yo estoy soltero todavía, pero quiero tener éxito. Amados, una clave para tener éxito es: ama a tu pareja como ella necesita y desea ser amada, no como tú la quieras amar. No como tú la quieras amar. Y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Y en esto consiste el verdadero amor. Y Jesús mismo nos los dice en Juan 15:13. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Amados, Jesús sabía cuál era nuestra necesidad. Jesús sabía qué era eso que a nosotros nos hacía falta. Y entregó su vida para darnos eso. Él sabía que necesitábamos ser salvos. Él sabía que necesitábamos perdón.
Él sabía que necesitábamos ser restaurados, amados, y se entregó por completo para darnos, para suplir todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. Entonces, la vida que agrada a Dios es esa vida que va conforme a su voluntad. Es esa vida que va conforme a su llamado. Y aquí quiero explicar un poco lo que es la voluntad de Dios y lo que es el propósito de Dios, porque son dos cosas diferentes. ¿Sí? Cuando escuchamos hablar de la voluntad de Dios, es el plan que Dios tiene para la humanidad. O sea, es el deseo de Dios y ese deseo es el mismo para todos. ¿Cuál es? En muchos pasajes los apóstoles, el Espíritu Santo nos los dice. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 2:4 dice que todos seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios, que todos seamos salvos. Segunda de Pedro 3:9 dice que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Señor, que todos reconozcamos nuestra condición, que nos arrepintamos, que pongamos nuestra mirada en Jesús, que lo reconozcamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Aquí, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, el versículo 3 dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Esa es la voluntad del Señor, que vivamos en santidad, que vivamos esa vida que al Señor le agrada. Ahora bien, ¿qué es el propósito de Dios? Amados, el propósito de Dios es el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Es ese plan específico, ese llamado personal que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amados, y quiero decirles algo, Dios tiene un propósito contigo. Estamos aquí en este mundo, hemos venido a este mundo. Dios permitió que vengamos a este mundo porque tiene un propósito con nosotros. Hay un propósito. La voluntad de Dios, ¿cómo la conocemos? La conocemos en su palabra. La conocemos estudiando las Escrituras, escuchando la palabra. Ahí está la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo conocemos el propósito de Dios? Lo conocemos en la intimidad. Lo conocemos relacionándonos con Él. Los conocemos en oración, en comunión. Allí es cuando Dios, en lo personal, en lo íntimo, nos revela su propósito. Amados, no es solamente venir a la iglesia, no es solamente congregarnos, no es solamente conocer la voluntad. Hay que conocer el propósito de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cada uno de ustedes en su intimidad, cada uno de ustedes en oración. Ese es el propósito del Señor. Entonces, la voluntad de Dios es igual para todos. Es que todos seamos salvos. Esa es la voluntad del Señor, que todos procedamos al arrepentimiento. Amados, escuchen algo. El propósito de Dios es algo personal para cada uno, pero para caminar en el propósito de Dios, para descubrir el propósito de Dios, es necesario estar firme en la voluntad del Señor. Es necesario conocer la voluntad del Señor y estar firme en su voluntad. Es allí, cuando estamos firmes en la voluntad del Señor, es que el Señor nos llama, es que el Señor nos revela su propósito. Cuando estamos firmes en su voluntad. ¿Saben algo? El día viernes compartíamos con el equipo principal un mensaje en el libro de Timoteo, Primera de Timoteo. Yo me identificaba mucho con Timoteo.
Porque Timoteo fue un joven que desde muy temprana edad le tocó asumir el pastorado. Quizá de pronto no estaba preparado, quizá de pronto pensaba que todavía no era su momento, pero recibió las circunstancias, lo llevaron a que él recibiera este llamado. ¿Quién fue Timoteo? Timoteo fue un creyente que al conocer a Pablo se convirtió en discípulo, después de discípulo se convirtió en líder y finalmente llegó a pastorear la iglesia de Éfesos. Y Pablo le dice algo, que nadie te menosprecie por tu juventud, pero le dice algo tremendo, le dice: pon en práctica el don que recibiste mediante la imposición de las manos. Tú fuiste llamado para ser el pastor de esa iglesia. Pon en práctica tu llamado. Amados, desde hace 5 meses, sin previo aviso, sin estar preparados, nos pasó algo igual. Recibimos un llamado a pastorear esta iglesia. Nuestros pastores fueron enviados, ellos son misioneros, a otra iglesia en Maracay. Ellos decidieron, en vez de buscar a un pastor para que viniera a hacerse cargo, el Señor los llevó a levantar 7 pastores acá. Por mucho tiempo entendí que Dios nos estaba preparando para este momento. Y aquí estamos con un llamado. Aunque somos 7 pastores, con el llamado pastoral, ese llamado incluso es diferente para cada uno. Porque el llamado es único para cada persona. Los pastores León están a cargo de los matrimonios y todo lo que tiene que ver con la familia. Los pastores Carrera fueron llamados a levantar esa generación de jóvenes, a pastorear a los jóvenes. Cada uno tiene su llamado. Amados, Dios nos revela el llamado, su propósito, cuando estamos firmes en su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Santificarnos. ¿Cuál es su voluntad? Experimentar un genuino arrepentimiento. ¿Cuál es su voluntad? Reconocer y tener presente a Jesucristo en nuestra vida como nuestro único Señor y suficiente Salvador. Esa es su voluntad. Que vivamos para Jesús. Que vivamos una vida para Él. Caminar y afirmar mi vida en la voluntad de Dios me llevará a entender mi propósito. Hoy estamos entendiendo, muchos de nosotros, el propósito que Dios tiene para cada uno. Lo estamos entendiendo. Amado, te quiero decir algo. Para Dios tú eres valioso. Para Dios eres valioso. Que nada ni nadie te haga pensar lo contrario. Para Dios eres valioso. Tan valioso que Dios lo sacrificó todo por ti. Lo sacrificó todo por ti. Eres valioso para Él. Que nada te haga creer que no lo eres. Quiero decirte algo más. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito para tu vida. Amados, si Dios permitió que viniéramos a este mundo, lo hizo porque tiene un propósito con cada uno, independientemente de la condición por la cual vinimos. Si fuimos el resultado de un embarazo no deseado, si fuimos el resultado de un abuso. Amados, si Dios permitió que viniéramos a este mundo es porque Él tiene un propósito con nosotros. Tiene un propósito con nosotros. Si tú te has sentido que no vales nada, que no sirves, te has sentido menospreciado, amado, para Dios eres valioso y Dios quiere usarte. Tiene un propósito en tu vida. Tiene un propósito para ti.
Tú me dices, pastor, pero ¿cómo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo lo alcanzo? Amado, rinde tu vida al Señor. Rinde tu vida a Cristo. Reconócelo como tu Salvador. Reconócelo como tu Señor. Vive una vida que le agrade a Él. Asegúrate de que estás creciendo en su voluntad. Entiende que le pertenecemos a Él. Entiendes que estamos aquí para hacer su voluntad. Amado, si quiero decirte algo, Él te mostrará y te hará saber y entender en su tiempo el propósito que tiene contigo. En su tiempo te lo hará saber. Pero quiero decirte, enfócate en vivir una vida digna delante de Él. La vida que agrada a Dios es aquella que va conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Esta es la vida que agrada a Él. ¿Saben que hay cosas en la vida que muchas veces nos conectan, nos recuerdan? Son una especie de parábola, porque nos identifican con Jesús, nos conectan con su obra, con su amor. Hay una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. No sé si la han visto. Esta película tiene un mensaje muy claro, pero también muy profundo. Y el mensaje es el siguiente: vivir una vida digna por aquellos que se han sacrificado por nosotros. Resulta que eran 4 hermanos. Los 4 se alistaron para el ejército y estaban sirviendo al mismo tiempo. Resulta que sus 3 hermanos mueren en batalla. El gobierno, al analizar la situación, el ejército, toman la decisión de sacar a Ryan del campo de batalla. No querían que su madre perdiera a sus 4 hijos, ya había perdido 3. Entonces levantan un pelotón, una comisión especial de hombres, de soldados, con la misión de que lo vayan a rescatar a él en el lugar donde él está y lo traigan de vuelta. Estas personas se sumergen en la búsqueda de este soldado. Pasaron por una serie de cosas, se enfrentaron también al ejército enemigo hasta que finalmente lo encuentran. Pero cuando lo encuentran, lo hallan en una situación muy hostil. Lo tienen acorralado, en plena guerra, en pleno combate. Aunque esa no era la misión de ellos, pelear contra sus enemigos, era la de resguardarlo y llevarlo a él con vida. Entonces hacen todo lo posible por guardarlo y por protegerlo. Terminan a la final también luchando, uniéndoseles a ellos, al grupo que estaba allí, combatiendo con los enemigos. A medida que pasa el tiempo, cada uno de estos soldados que fue a rescatarlos empiezan a caer, empiezan a morir. Hasta que finalmente se encuentra este soldado Ryan con el teniente de ese pelotón, ya casi muriendo, y él mismo les dice, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué se sacrificaron por mí? El mensaje de este teniente fue: procura vivir una vida digna. La película termina con él y su familia en el cementerio al frente de todas las lápidas de estos soldados que dieron su vida por él. Él rindiendo cuentas, pidiéndole cuentas a su familia de cómo había sido su vida. Les preguntas, díganme si he vivido dignamente. Díganme si he sido un esposo digno. Díganme si he sido un padre digno.
Díganme si fui digno como hijo. Díganme si valió la pena el sacrificio de cada uno de estos hombres o si fue en vano. Amados, tenemos a alguien que dio la vida por cada uno de nosotros, que se sacrificó, que lo entregó todo hasta la muerte para que nosotros fuéramos dignos del Padre, para que nosotros fuéramos salvos. Hubo alguien que vino a este campo de batalla a pelear con el pecado y a rescatarnos de la condena y de la muerte. Ese es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él nos rescató. Que podamos nosotros también hacernos esta pregunta hoy. ¿He vivido dignamente? Amados, ¿hemos sido dignos del sacrificio de Jesucristo? ¿Hemos vivido dignamente de aquel que lo dio todo por nosotros? Amados, si estás aquí, si estás hoy aquí, es porque crees en Dios. Amén. Y quiero decirte algo. Dios también cree en ti. Dios también cree en ti, papá. Dios cree en ti. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo para que tú hoy estuvieras aquí. Para que hoy tú estuvieras allí sentado. Quiero decirte, amado, tú que estás allí, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu situación. Dios conoce la situación de tu vida. Él te conoce. Tú que estás allí sentado, Él te está mirando y Él te dice, yo quiero entrar en tu corazón. Yo quiero entrar en tu vida. Yo quiero que me des espacio en tu vida, en tu corazón. Quiero preguntarte algo, ¿se lo permitirás? ¿Permitirás que Dios tome ese lugar en tu vida? ¿Permitirás que Dios tome ese lugar en tu corazón? Tú dirás, pastor, pero ¿cómo lo hago? Amado, arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete de todo pecado. Rinde tu vida al Señor. Cambia tu forma de pensar. Cambia incluso la forma de cómo ves a Dios, de cómo ves a Cristo, de cómo te ves a ti mismo. Tienes que cambiar cosas. Dios quiere usarte, Dios quiere ser parte de tu vida, pero van a haber cosas que vas a tener que cambiar, que vas a tener que sacrificar. Decisiones que vas a tener que tomar para traer cambios. Esto es un arrepentimiento. Arrepentimiento no es decir, Señor, lo siento. Arrepentimiento no es solamente decir, Señor, perdón. Arrepentimiento es un cambio. Es experimentar una transformación en nuestra vida. He aquí las cosas viejas han pasado. Yo hago nueva todas las cosas. Eso es arrepentimiento, un cambio. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro que tu arrepentimiento tiene lugar? ¿Hay un cambio en tu vida? Lo otro, amado, reconoce a Jesús en tu vida. Tenlo siempre presente, cada día en tu corazón, como tu Señor y tu suficiente Salvador. El que tiene al Hijo tiene al Padre, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Eso dice la palabra. Reconoce que solo en Él hay salvación, que fuera de Él no podemos hacer nada. Que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie ve al Padre si no es a través de Él. La única forma de conectarnos con Dios es a través de Jesús. Reconoce a Jesús en tu vida, vive esa vida que a Dios le agrada. Vive esa vida que Dios desea.
Y poco a poco empezarás a entender el propósito que Él tiene contigo. Empezarás a entender el plan que Él tiene contigo. Pero reconócelo en tu corazón y poco a poco Él empezará a obrar en ti de una forma maravillosa. Esos pensamientos que tanto te atormentaban ya no lo harán más. Esa lucha que tenías con el pecado, esa lucha que tenías con el pasado, con las emociones, con las circunstancias, con los sentimientos, ya no lo tendrás más. Ese carácter iracundo ya no te dominará más. Entrega tu vida al Señor. Todo comenzará a cambiar cuando decidas vivir una vida para Dios. Cuando decidas entregar tu vida para Él. Vas a descubrir el valor que tienes. Vas a descubrir el propósito que tienes. Dios tiene un propósito contigo, amado. Que nada te haga creer lo contrario. Hay un valor invaluable en la vida de cada uno. Amén. Quiero allí que se puedan poner de pie. Amados, el centro de nuestra vida tiene que ser Jesús. En Jesús está la voluntad de Dios. En Él está la voluntad de Dios. Si afirmamos nuestra vida en Cristo, amado, vamos a conocer, a acercarnos más al Señor. Vamos a conocer lo que Él tiene para cada uno de nosotros, su plan, su propósito. Y es allí cuando nosotros nos damos cuenta de que valemos, de que somos útiles, de que estamos aquí por alguna razón, con un propósito. Amados, yo quiero decirles algo. Muchos están caminando en el propósito de Dios. Escúchenme acá. Muchos están caminando en el propósito de Dios, pero aún no se han dado cuenta. ¿Dónde están los esposos? Las esposas. Dios tiene un propósito contigo como esposo y como esposa. Hay un propósito. Amados, a muchos Dios les ha confiado gente. A muchos Dios les ha confiado una generación y ya la están ganando, ya la están trayendo a la iglesia, ya están trabajando en sus vidas. Eso es parte del propósito. Muchos están impactando la vida ya de otras personas. Muchos están dando a conocer a Jesús a través de su testimonio, de su palabra, de su confesión. Amados, eso es parte de tu propósito. Eso es parte de tu propósito. Yo quiero decirte algo. Que nada en este mundo te haga ver que no vales nada, te haga sentir que no vales nada. Para Jesús eres valioso. Que nunca pienses ni permitas la idea de que no sirves, de que estás aquí en vano. No es así. Dios permitió que tú vinieras a este mundo porque tiene un propósito y un plan contigo. Amado, descubre cuál es el propósito, porque allí tu vida tendrá sentido. Allí tu vida tendrá sentido. Amén. Dios a muchos le está preguntando acá. Le está diciendo, yo quiero entrar en tu vida. Yo quiero entrar en tu corazón. Yo quiero ser parte de ti. ¿Cuántos toman la decisión de recibir a Jesús? ¿Cuántos toman la decisión de vivir una vida que le agrade a Él? Amados, es muy fácil vivir una vida cristiana bajo nuestra voluntad. Es muy fácil vivir una vida cristiana queriendo caminar por el camino ancho, evadiendo el camino angosto. Es muy fácil. Pedro, de una u alguna forma u otra forma, había caído en esto.
Una vida cristiana conforme, cómoda, determinada bajo sus preceptos, bajo sus normas, bajo sus posibilidades. Pero vemos allí claramente que esa vida cristiana que tenía Pedro no era la que agradaba a Dios. Amados, trabajemos por tener una vida que le agrade a Dios. ¿Y cuál es? Esta que va conforme a su voluntad y a su propósito. Amén. Quiero allí que cierres tus ojos, que levantes tus manos. Amados, hoy el Señor, así como lo hizo con Pedro, hoy el Señor le está preguntando a muchos, ¿me amas? Iglesia, ¿me amas? ¿Qué le podrías responder al Señor? Hoy el Señor te dice, haz mi voluntad. A muchos le estás diciendo, apacienta mis ovejas. A muchos le está diciendo, atiende al don que he puesto sobre ti. A muchos le está diciendo, cuida tu matrimonio, cuida tu hogar, tu casa. A muchos le está diciendo, pastorea a tu familia, pastorea a tus hijos. A muchos le está diciendo, déjate formar. Déjate formar. A muchos Dios le dice, deja en mí tus cargas. Deposita en mis manos tus cargas. Pues mis yugo es fácil y ligero. Deposita en mí tus cargas. A muchos Dios le dice, quiero entrar en tu corazón. Quiero obrar en tu vida. Amado, que allí tú puedas levantar tus manos. Puedas hablar con el Señor. Olvídate del que está a tu lado. Hoy el Señor en este momento quiere dejar muchos pasados atrás. El Señor quiere romper en muchos el pasado con su pasado. Un pasado que ha sido de tormento. Un pasado que ha sido de tristeza, de aflicción. Un pasado que ha sido de desgracia. Hoy en muchos Dios quiere poner fin a ese pasado y empezar a hacer algo nuevo. Nuevas son sus misericordias todos los días, dice su palabra. Hoy es un día para recibir de la misericordia de Dios, para disfrutar su misericordia. Amados, que hoy puedas allí levantar tus brazos, decirle, Dios, aquí estoy. Aquí estoy, sé que me has estado buscando. Sé que no estoy aquí por casualidad. Sé que no he venido aquí por mera casualidad. Eres tú quien ha estado tras de mí. Eres tú quien ha estado buscándome por mucho tiempo a través de otros. Eres tú quien me ha traído aquí, que tú le puedas decir, Señor, aquí estoy. Haz en mí tu voluntad. Así como lo dijo Jesús, que no se haga tu voluntad, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Haz en mí tu voluntad. Haz conmigo como tú quieras, Dios. Que tú le puedas decir, Señor, abro cada puerta. Abro la puerta de cada área en mi vida. Entra y haz como tú quieres. Aquí estoy, Señor. Sé que has estado luchando por mí. Sé que has venido a mi rescate. Ya no ofrezco resistencia, ya no ofrezco más oposición.
Hoy me decido conquistar, hoy me dejo conquistar por ti. Que tú le puedas decir: Señor, hoy me dejo conquistar por ti. Tómame, acércate, abrázame, lléname, transforma mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Ya no voy a seguir huyendo, ya no voy a darte mala espalda. Aquí estoy, Señor. Haz conmigo como tú quieras. Estoy aquí, ya no ofrezco resistencia, no ofrezco oposición. Toma mi vida. Toma mi vida. Hoy quiero cambiar. Hoy quiero hacer tu voluntad. Hoy quiero vivir para ti. Ya no quiero vivir para mí, ya no quiero vivir para los demás. Hoy tomo la decisión de vivir para ti, Jesús. Hoy quiero vivir es para ti, agradarte a ti, tener una vida que sea de tu agrado. Es mi mayor deseo. Precioso Espíritu Santo, ven a este lugar. Llena cada vida, obra como solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes tocar el corazón. Solo tú puedes transformar nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tengo unos momentos allí en silencio. Solo tú con el Señor. Solo tú con el Señor. Pon tu mirada en Él. Este es el día que Él ha apartado para ti. Hoy Dios le está haciendo a muchos un llamado de reconciliación. Es contigo. Es contigo. El Señor quiere reconciliarse contigo. A muchos el Señor les dice: ven a mí, ven a mí. Estoy aquí. Siempre he estado allí, a tu lado. Nunca has estado solo. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amada iglesia, yo quiero que juntos podamos hacer una oración. Ya para finalizar, que podamos hacer juntos una oración, todos, que le podamos decir: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, reconociendo que he pecado, pero hoy me arrepiento
y quiero cambiar. Hoy te reconozco como mi Señor y suficiente Salvador. Llena mi vida de ti. Haz tu propósito en mi vida. Afírmame en tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por venir a mi rescate. Gracias por morir en mi lugar. Gracias por darme un lugar en la eternidad. Hoy sé que cuando parta de este mundo tendré un lugar junto al Padre por la eternidad. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.